Que sí, que yo lo sé, que ahora todo el mundo hace un podcast y es difícil elegir cuál escuchar. Pero ¿y si este fuera justo el que te va a ayudar a dar los siguientes pasos en tu proyecto? Quédate por si acaso. Escala tu negocio con Luis Gil. Respuestas y herramientas clave para que tu proyecto crezca de forma sostenible. En el episodio de hoy tendrás esto y mucho más. ¿Qué precio cobrar? ¿Cómo calcular mi precio hora? En fin, un tema brutal, súper importante. Muy pocas personas al final creo que sí que tienen un control o tienen una idea clara de cuál es el precio hora por el que trabajan. Yo le añado el desplazamiento también, si me tengo que desplazar en mi día a día también como profesional, entonces. O desde que cambio el chip, aunque me quede en casa, para trabajar, ahí ya estoy contando tiempo dedicado al trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos en el episodio 2 del podcast y espero que no se me note mucho la voz de recién levantado porque es muy temprano. La verdad es que grabar un podcast si no tienes un estudio, algún día quizás hablamos de ello si os interesa, pero resulta complicado porque buscar sitios sin ruidos, sin interrupciones, en una ciudad, bueno, ya sabéis que yo vivo en Málaga, pues es complicado. Y eso que mi piso no es de las zonas más ruidosas, pero aquí estoy bien tempranito para estar con vosotros. Y hoy tenemos, como habréis podido ver un poco en ese pequeño resumen inicial, hoy tenemos un tema súper interesante que está en todos los debates, cada vez que se habla entre autónomos, incluso en pymes también, porque es importante, pero sobre todo en autónomos y emprendedores y en alguna mesa de café en la sobremesa de la comida, ¿no? Y es el concepto ese del precio hora. ¿Qué precio cobrar? ¿Cómo calcular mi precio hora? En fin, un tema brutal, súper importante y que hoy vamos a comenzar a meternos con él. No sé si va a dar para verlo totalmente, pero sí que me gustaría revisar hoy las cosas más importantes, las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de atacar ese concepto del precio hora. Para mí hay dos cosas fundamentales que tener en cuenta cuando hablamos de precio hora. Uno es el precio que yo debo poner a mis servicios, el precio hora efectivo, digamos, del trabajo que estoy ejecutando o el servicio que estoy dando. Y otro es cuánto estoy ganando por mi hora de trabajo. Porque quizá nos hemos trabajado un poquito el precio que debemos cobrar o quizá ni siquiera eso y es un punto importante a valorar. Pero muy pocas personas al final creo que sí que tienen un control o tienen una idea clara de cuál es el precio hora por el que trabajan, que es muy diferente del precio hora que cargan en una factura o que le ponen en un presupuesto a un futuro cliente. Es verdad que definir el modelo de negocio, definir la aportación de valor, toda esa parte inicial suele ser por lo que siempre empiezo con los clientes que me llaman cuando están en una fase inicial de proyecto o no consiguen escalarlo, pero cuando llegamos a este punto del precio hora sin duda es fundamental y, y muchas veces nos toma más tiempo adaptarlo a lo necesario para hacer un proyecto sostenible que incluso el diseño de la propia idea o la misión. Así que nada, no hacemos más introducción y vamos a fondo con este tema del precio hora en Escala tu negocio con Luis Gil. Si queréis, vamos a comenzar con lo básico. Una primera aproximación al tema. A ver, ¿hay o debería haber una relación directa entre el precio que le pongo a algo y el valor de mi hora de trabajo? Bueno, si al valor de tu hora de trabajo le llamamos el coste, pues
la relación que hay entre esas dos cosas debería ser el margen y debería ser positivo. Claro, para yo saber que tengo un margen positivo en algo, tengo que saber los dos números, tanto el precio que yo estoy cobrando como el valor que me cuesta a mí o el valor que yo le doy a mi hora de trabajo. ¿Y cuál es mi hora de trabajo? ¿Cuál es el precio base de mi hora de trabajo? Pues sería sumar por un lado lo que he facturado, por ejemplo, en un periodo, digamos un mes, 15 días, un día, da igual, un mes suele ser lo habitual, y dividirlo por todas las horas, absolutamente todas las horas que yo he estado enfocado en el trabajo. ¿Y qué serían todas las horas? Pues depende un poco de ti. Fíjate, a mí me gusta comparar con un poco mejor que si trabajara en una empresa. ¿Y eso qué es, Luis? Pues mira, eso es que si yo en la empresa, desde que entro por la oficina hasta que salgo, si estoy en una oficina física, pues digamos que es mi tiempo de trabajo, pues yo le añado el desplazamiento también, si me tengo que desplazar en mi día a día también como profesional. Entonces yo, desde que salgo de mi casa, por decirlo así, o desde que cambio el chip, aunque me quede en casa, para trabajar, ahí ya estoy contando tiempo dedicado al trabajo. Entonces, si te pongo un ejemplo, si arranco un día, no sé, por ejemplo hoy, que estoy haciendo un podcast y arranco muy temprano, arranco a las 6:30, 7 de la mañana, vale. Ahí empiezo a contar. Y luego, pues, si paro para comer, lógicamente en ningún trabajo me pagarían, o en casi ninguno, el tiempo de comida, pues ahí paro. Y cuando arranco de nuevo por la tarde, pongo de nuevo a contar ese tiempo hasta que termino. Incluso si he ido a visitar a alguien o si estoy trabajando en las oficinas de alguna empresa, hasta que no llego a mi casa, no paro, digamos, ese cronómetro, que luego hablaremos de las herramientas, donde calculo cuánto tiempo de ese día ha estado dedicado mi vida a trabajar. Mi mente, mi cuerpo, depende del momento, pero yo he estado conectado con trabajar. Y ese es el tiempo real, bruto, por decirlo así, de trabajo que he realizado. Y luego, por otro lado, pues está eso que decíamos al principio, la facturación neta, que a lo mejor hasta sale pues de un precio hora que yo pongo al cliente por el que facturo. A lo mejor trabajo por proyectos y estoy cobrando por horas, pero estoy cobrando por horas dedicadas a ese proyecto. Y por ejemplo, pues no cobro la hora que voy en el coche, a lo mejor no cobro las horas en las que estoy, pues no sé, pensando ciertas cosas, a lo mejor no cobro alguna reunión con él. Por supuesto, casi seguro que en la factura nunca va el precio de estar teniendo reuniones previas mientras hacemos un negocio como cliente potencial. Es decir, hay mucho tiempo en el día a día que yo no cobro a nadie cuando estoy rellenando toda la documentación de autónomo, cuando estoy entregando mis impuestos, cuando estoy facturando. Es decir, hay un montón de horas que no están propiamente remuneradas en la factura que yo le hago al cliente. Así que hay una diferencia entre ese tiempo total que yo calculé y el precio de la hora efectiva que yo le hago al cliente. Cuando yo divido todo lo que he facturado entre el tiempo total que le he dedicado a mi profesión, entonces realmente sé a cuánto estoy ganando la hora, pues como profesional. Y si fuera una empresa mayor, pues cuánto genera mi empresa por cada hora de tiempo que está con las puertas abiertas. Hay mucha gente, y no sé cuál es tu caso, pero hay mucha gente que se sorprende cuando descubre cuál es este precio. Yo ha habido momentos de mi vida donde me iba a trabajar, cuando estaba empezando la parte esta de proyecto con mi propia empresa, autónomo,
que cuando calculaba ese precio, la persona que dejaba en casa, esa persona que yo contrataba, ganaba el precio hora mayor que yo. Esto fue un shock, pero también es súper importante para cambiar. Por eso, luego en las herramientas ya veremos que este cálculo tienes que tenerlo totalmente claro y al día, porque si no, nunca vas a tener el punto de partida para poder escalar tu negocio hacia donde tú quieres. Luego dirás, bueno Luis, vale, para eso o tengo que optimizar mi tiempo o tengo que subir el precio que le cargo al cliente, pero es que el mercado está ahí, la competencia está ahí. Pues sí, tienes razón, pero realmente mi sensación es que la influencia del mercado, la influencia de la competencia, no es tan directa en el precio que yo pongo. Para mí creo que hay dos factores fundamentales y uno es la propuesta de valor que yo doy y el otro, digamos, mi sistema de creencias, la mentalidad, la disposición que yo tengo para aplicar un determinado precio hora a un cliente. Otro día, si queréis, hablamos de toda esta parte de creencias, de identidad o de cultura, muchas veces en empresas mayores, que suelen a veces ser la gran limitación para que no podamos tener servicios con un precio mayor. Pero hoy me quiero centrar más en la parte de propuesta de valor, porque de verdad que el mercado está ahí, que la competencia está ahí, pero a mí si no me pagan más, desde esa perspectiva de propuesta de valor, pues o no estoy aportando el suficiente o no sé vender el valor que ya estoy aportando. Porque ya os digo que la otra sería que no le estoy poniendo el precio adecuado al valor que aporto y que otros además saben ver. Y si otros lo ven y yo no lo estoy sabiendo colocar, pues es simplemente una cuestión interna mía que debo de solventar. Así que para terminar esta parte de exposición sobre el precio hora, yo creo que la reflexión sería, ¿sé lo que estoy cargando a mi cliente? ¿Tengo definido un precio hora hacia mi cliente por el producto o por el servicio? ¿O tengo claro el margen que quiero conseguir? Eso por un lado. Luego por otro lado sería, ¿cuál es realmente el valor de mi hora? ¿Cuánto realmente estoy yo percibiendo por cada hora que le estoy dedicando a estar involucrado en mi proyecto? Y una vez que sé esas dos cosas, o que las tengo definidas, yo creo que lo último sería qué debo hacer para poder incrementar eso hasta los valores que yo quiero. Y eso, ya os digo, de entrada, hay un componente de sistema de creencias, de identidad, de cultura, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la propuesta de valor. Es decir, qué valor estoy aportando y estoy sabiendo transmitir todo ese valor. ¿La gente se está dando cuenta? ¿El cliente conoce el valor que aporto de verdad? Gurús que despintan, no te dejes llevar por el lado oscuro. Cáete 30 veces y levántate 31. Bueno, ya tenéis aquí a mi ayudante. Por supuesto que ella no es una de esas gurús que despintan, que destiñen. Ella no sé lo que será en el futuro, pero ahora es simplemente mi ayudante. Y bueno, ella se dedica a repetir esas frases míticas que yo alucino con ellas. Algunas no me gustan nada, otras me parecen tan falsas y tan vacías, ¿no? Y me gusta compartirla aquí con vosotros. Y esta es curiosa porque, claro, esos gurús no saben contar. O sea, ¿habéis pensado cómo se puede uno levantar 31 veces si se ha caído solo 30? Ellos sabrán. Claro, para eso habría que pensar un poquito lo que se dice antes de decirlo y no solo decirlo porque queda bonito e inspirador, sino porque tenga algún sentido detrás, ¿verdad? En fin, ¿qué sabremos nosotros que no somos gurús? Y bueno, llegamos aquí a la fase de herramientas sobre el tema de hoy. Hoy estamos hablando del precio hora
Y las herramientas que te voy a contar ahora, porque de todo ese tema de creencias y quizás alguna herramienta para poder ir transformando esas creencias sobre el precio, pues ya te lo diré en otro programa, porque como siempre me pasa, cada episodio que voy haciendo me da para otro tema de otro siguiente episodio, así que supongo que ya lo haré, no sé si en esta primera temporada o en otra posterior, pero hablando de herramientas, la clave de hoy es mide, hay que medir, porque si no medimos todos los temas relacionados con precio y con horas, os digo una cosa, estamos perdidos no solo para poder escalar, sino posiblemente para poder simplemente sobrevivir. Así que vamos allá con herramientas concretas. No sé si esto sonará muy diferente porque he tenido que cortar a la mitad toda la grabación. Ya como estaba aquí en casa, pues había mucho movimiento y ya era imposible, así que he vuelto a mi oficina. Y nada, aquí estoy haciendo esta segunda parte. Espero que se oiga lo suficientemente bien, seguro que sí, y quizá nos ayude para probar estas dos localizaciones, a ver cuál es mejor para el siguiente episodio. Así que vamos a ver las herramientas. Herramientas, yo soy muy tecnológico, muy de aplicaciones, muy de ordenador, entonces esas son las herramientas que a mí siempre pues, me ayudan más. Podéis hacerlo en un papel si hace falta, o sea, llevar el control de horas y en qué lo hacéis, y luego pues calculadora en mano y ya está, y se calcula, así es que no pasa nada. Pero hombre, siempre es más cómodo ir acostumbrándonos un poco a la tecnología, porque no solo es más sencillo de hacer, sino que al final eso va a redundar en horas libres. Y esas horas libres pues son horas súper importantes para tu vida personal, o son horas súper importantes para sacarle más rendimiento al trabajo. Si somos una pyme, pues vas contratando personas, pero cuando somos emprendedores, cuando somos autónomos, es verdad que una de las claves está en optimizar nuestro tiempo y en sacarle el mayor rendimiento posible. Así que, a ver, ¿qué aplicaciones os puedo contar? Pues mirad, las uso realmente. Yo uso dos. Uso TimeTag, T-A-G, Tag, y Time, ¿no? Que es una aplicación del móvil, de iOS, de iPhone. No sé si estará también en Android. Vamos, seguro que hay 200 iguales. Esta es muy sencillita. Tiene un botón para comenzar y terminar tareas. Y le puedes poner esa tag, esa etiqueta, con la tarea que es, por si luego quieres filtrar por etiquetas o por actividades. Yo la verdad que solo lo uso para hacer un control del tiempo global. Este que os dije, desde que salgo de casa hasta que vuelvo con las paradas de la comida, pues eso lo hago con esa aplicación. Y me va muy bien. Es gratuita, que eso es importante siempre. Intento buscar las que sean gratuitas o las más baratas. Y funciona muy bien. Y si no tenéis otra, pues podéis hacerlo con la doble vertiente. Por un lado, calcular con una de esas tareas todo el tiempo, y poniendo otra, pues vais poniendo los tiempos de tareas más concretas para que veáis esa relación entre el tiempo bruto total que dedicáis al trabajo y el neto. Yo no lo hago así, yo ahí calculo el bruto, que es darle un botón cuando salgo y otro cuando vuelvo, y mientras los netos los hago utilizando pues esa plataforma que yo uso, que creo que os comenté en algún capítulo anterior, que es Zoho, Z-O-H-O, ya os dejaré algún enlace también. Yo la uso, es una plataforma global la que yo uso, tiene para todo: facturación, gestión de clientes, gestión de redes sociales, diseño web, tiene para todo. Pero tiene una parte que se llama Projects, que se puede utilizar separadamente, que es la que hace toda la gestión de tareas. Y la verdad que va muy bien. Puedes hacer proyectos, que para mí, por ejemplo, son mis clientes, y luego tengo un proyecto que es Luis Gil, donde meto todo el resto de tareas que no son propiamente trabajos a clientes, y luego pues vas generando dentro de esos proyectos tareas, subtareas, y le puedes poner de todo, o sea, cuánto crees que va a durar, la duración real, un presupuesto económico, de todo. De hecho, cuando lo utilizas con el resto de aplicaciones, pues desde ahí le das a un botón y automáticamente te hace la factura en base a horas cuando trabajas en base a horas con un cliente, ¿no? O sea, está genial. Entonces, y fijaros que esta, que sí es de pago desde el inicio, pero vale 3 euros al mes. O sea, imaginaros, 3, 4 euros al mes. Es que eso no es nada. De hecho, tenía otra,
para deciros que era la que yo usaba antes, que se llama Timecamp. Esta está en página web y también en aplicación. Y es Timecamp, C-A-M-P. Y esta es muy buena también para eso, ir definiendo proyectos, y luego lo que haces es que le das al temporizador, incluso tiene una opción automática para que en función de en qué aplicación o en qué programa del ordenador estás, te vaya asignando el tiempo a diferentes tareas. Está muy bien, pero el problema es que desde hace muy poco la han puesto de pago. Así que bueno, realmente yo, si tuviera que comenzar con una ahora mismo, preferiría comenzar con Zoho por todo lo que me puede dar a futuro, y porque es además más barata incluso que Timecamp, que empezar con Timecamp. Pero bueno, yo os la dejo aquí por si os ayuda. Y por supuesto está siempre el Excel o las hojas de cálculo de Google o cualquiera de esas aplicaciones similares, porque al final, ya os digo, es una lista, es anotar tiempos y hacer cálculos posteriores. Pero es verdad que estas aplicaciones pues te lo van haciendo mucho más automatizado, es mucho más amigable, por decirlo así. Pero desde la hoja de papel hasta el Zoho Project, todo vale si al final lo que conseguimos pues es saber en qué actividad estoy destinando esas horas, cuáles son productivas y me generan dinero y cuáles no. Incluso a cada cliente qué precio hora acabo poniéndole, aunque de inicio sea el mismo, pero luego hay que ver, según las horas que les dediqué, si era precio cerrado, al final qué precio hora realmente les estoy cobrando a ellos, ¿no? Y ese precio hora global de mi actividad profesional, que también es muy importante, que estoy seguro que si no lo sabéis, al principio os vais a sorprender cuando lo descubráis. Y bueno, a alguno de vosotros le van a entrar ganas de tirarse por el balcón, pero bueno, tranquilos, tranquilas, porque ese al final es simplemente el inicio, el conocer el valor es el inicio, y a partir de ahí todo es pues trabajo para escalar y trabajo para mejorar. Y nada, como ya os decía, otro día hablaremos de las creencias que me llevan a ese precio, y seguro que se me ocurren algunas herramientas que podéis usar para trabajar esas herramientas y que podáis ofrecer un precio superior. Y quedan pues las herramientas también de daros a conocer, y ahí pues también hablaremos un poco más en detalle, para no hacer muy largos los podcasts, de qué forma, con inversión y sin inversión, podemos hacer para que nuestra propuesta de valor se vaya conociendo. Y bueno, ya parece que no, pero vamos llegando a la última parte del podcast, y siempre antes de despedir, a mí me gusta este resumen, que la verdad cada vez que pienso en qué resumen hacer, lo que se me viene a la mente es qué resumen estarán haciendo ellos, estarás haciendo tú, ¿no? La persona que está ahí escuchando al otro lado, y que posiblemente pues está llevando un aprendizaje propio, ¿no? Una conclusión propia, como cada uno tenemos cuando lo que estamos escuchando o viendo lo aterrizamos en nuestra situación particular. Así que la verdad, yo creo que para cuando tú oigas esto habrá una página, luisgilconsultoria.com/podcast, y ahí trataré de poner fácil que podáis comentar lo que queráis. No sé si seré capaz de hacerlo por capítulo o tendré que hacerlo para el podcast en general, y podéis hablar de cada uno, de todos los capítulos en un mismo sitio, pero creo que es importante que podamos hablar. Claro que tenéis las redes sociales, me tenéis por ejemplo en Instagram, que es donde quizás soy más activo, es Luis Gil Consultoría también. Os animo a que me sigáis ahí y que establezcamos conversación, sería fantástico. Y bueno, y en la página de contacto de la web, ¿no? Pero al menos yo, como siempre, tomo la iniciativa y os doy mi resumen, que para este episodio 2 sería algo así como: el precio hora que te dará satisfacción y posibilidad de crecer es una combinación de saber dar un valor adicional, de saber comunicar que lo das y de permitirte poner un precio adecuado a todo ese valor. Empieza monitorizando lo que tienes ahora y define lo que quieres tener
y los obstáculos que tienes que superar para conseguirlo. Y ahora sí que ya vamos a tomar tierra dentro de muy poquito. Y antes de terminar, por supuesto, y antes de que ojalá vuelvas para el siguiente episodio, agradecerte pues que nos pongas en el podcast, que me valores, que valores este podcast. Ya sabes que estoy ahí con la intención de conseguir todas las 5 estrellas posibles aportándote valor, y no por el ego, sino porque al final es algo que pesa para que se muestre este podcast a otras personas, ¿no? Y en el fondo este podcast nace con la idea de ayudar, y claro, a cuanta más gente mejor. Una vez que uno hace todo este esfuerzo de montarlo, pues llegar a más gente al final es lo que más satisfacción da. Así que te agradecería de verdad que le dieras una valoración, la que estimes oportuna, y si la verdad te parece razonable que sean 5 estrellas, pues mucho mejor para mí y para el podcast y su andadura. Y también estaría genial que pudieras compartirlo con esas personas que tú conoces y que crees que están en una situación donde estos consejos, estas herramientas, estas reflexiones para poder hacer que nuestros proyectos crezcan, les pueda ayudar. Así que nada, oye, espero que así sea y que podamos vernos en el siguiente episodio. Si has llegado directamente a este, también te aconsejo que veas los anteriores y le cojas un poco el hilo a esta primera temporada. Y antes de irme, sí que esta reflexión quería que quedara en ti, como siempre, como después de cada capítulo. Puede que te sientas muy orgulloso de lo que estás ganando, o que estés ahí preocupado porque ni lo sabes, o que acabes de descubrirlo y veas que no te da ni para una cerveza este fin de semana, pero estés lleno de satisfacción o cargado de tensión. Recuerda siempre que lo más importante es que no te olvides de respirar. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad y disfrutar de más contenidos en luisgilconsultoria.com/podcast.